Gracias, Rubén, gracias a Aquapat por este espacio, por esta plataforma, y bueno, espero que esto les sea informativo y les sea útil a la mayoría. Pero esta es la situación actual de la educación de la veterinaria forense en México, y bueno, espero darles algún panorama. Van a ver probablemente algunas imprecisiones, ya que la cantidad de escuelas y universidades en México es muy vasta, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, vamos a empezar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaríamos a ver la veterinaria forense en México? Primero tendremos que compararnos con nuestros vecinos y también podemos compararnos con Europa y con el resto del mundo. Ahora, normalmente en los programas de ciencias forenses en los Estados Unidos, el número de empleados o el número de personas que trabajan ahí o el staff es pequeño, ¿sí? Están incrustados en programas de biología o de química o de justicia criminal, como en el caso de la Universidad de Alabama en Birmingham, que es donde hice mi tesis de maestría. Y aquí en México, pues tiene poco tiempo que la UNAM tiene una carrera de 8 semestres llevando materias y uno de titulación, ¿sí? Entonces, pero más o menos esa sería un poco la situación de los programas de ciencias forenses. Y obviamente todo esto se vino, pues una moda con respecto a la solicitud pues de educación en ciencia forense gracias a estos programas o estos shows de televisión. Esto obviamente afectó mucho en las cortes de los Estados Unidos y de otros países del mundo. De hecho, la animación o la caricatura del lado izquierdo es una plática acerca del efecto CSI. Y bueno, hay hasta libros con respecto a esto del efecto CSI. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿O qué es lo que sucede con respecto al efecto CSI? Los programas de química y de biología son de ciencia básica con pocos cursos de justicia criminal. Entonces tenemos a los químicos y a los biólogos conociendo muchas cosas, pero con una falta de aplicación específica en las ciencias forenses. O sea, está ahí la habilidad, pero no hay la aplicación directa. Y está la justicia criminal, que ven demasiado a lo que sería el perpetrador, pero tienen pocas horas de laboratorio. Entonces no hay comprobación de los delitos. Y con esto del efecto CSI tenemos que hay mucho interés con respecto a esto en las cortes, ¿no? Entonces los shows de televisión migran a las cortes y empiezan a hacer preguntas, y esto inclusive hay varios artículos en el Journal of Forensic Science, se pueden encontrar muchas de estas cosas, y que muchas de estas situaciones se les han explicado a jueces y al sistema judicial de América del Norte, donde ellos, como ustedes saben, pues tienen el juicio oral mucho más avanzado que nosotros en México. Nosotros tenemos desde que se implementó en 2010. Y acuérdense que juez y jurado, los países de América del Norte lo heredan de los británicos, ¿sí? Empiezan estos linchamientos y ellos llevan su sistema de justicia muy diferente al de nosotros, que está basado en el derecho romano. Entonces, por eso es que hay estas grandes diferencias y es más difícil explicarle a ese jurado que estamos viendo que es multirracial, multiétnico y diverso, explicarle todas estas cosas, ¿sí? Y que tienen diferente preparación porque no todos son químicos o son biólogos o son patólogos forenses. Entonces, todo eso hay que explicárselo a la gente que está ahí en el jurado, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta a la demanda? Parece que la respuesta a la demanda fue como darle el plato al come galletas, y efectivamente, ¿no? Muchas universidades empezaron a ofertar esto en su currículum. Sin embargo, pues no había estándares para esto, ¿sí? Entonces, pero los empleadores, en este caso, pues el servicio del coronel o en este caso,
pues el sheriff o la parte encargada de impartir justicia y de los servicios forenses en los Estados Unidos, pues solo te contratan cuando tú tienes una maestría en ciencias forenses, pero si tienes un bachelor en química y en biología, ¿sí? Entonces ahí los que contrataban, ¿sí? Tenían esa restricción. O sea, sí, pues está muy bien que, no sé, a lo mejor tienes un bachelor en artes, pero pues pudiste haber estudiado una maestría en ciencias forenses, pero no me sirves para lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ahí hubo una restricción. Y a esto, a la respuesta de la oferta, tenemos que la Academia de Ciencias Forenses, la Academia Americana, que se fundó en 1948, hizo unos estándares de acreditación para acreditar la educación en ciencias forenses. ¿Sí? La comisión se forma en el 2002, en la FEPAC, se forma en 2002 y establece estos estándares para acreditar esos programas de bachelor, de técnico, de maestría. ¿Sí? Entonces tienen un manual que está disponible para el público y siguiendo todas esas directrices, las escuelas pueden acreditarse. Obviamente, bueno, empiezan a acreditar ya después de que establecen ese comité, empiezan a acreditar los programas en el 2004, se crea la FEPAC, si quieren consultar las escuelas o las universidades acreditadas en América del Norte, está ahí la dirección de la FEPAC. Sí, y entonces, bueno, se forman estos comités técnicos para acreditar. Y estamos hablando de ciencias forenses. Todavía no pasamos a veterinaria forense, ¿sí? Porque quiero que vean todo este panorama. Aquí están cómo es la página de la FEPAC, donde están los programas acreditados, aparece la currícula que ofrecen. En este caso, la Universidad de Albany, Estatal de Albany, ofrece un bachelor en ciencia forense. Ahí está el encargado y está el correo de contacto, ¿no? Y el teléfono. Está ahí el teléfono de la doctora Garner y el correo de la doctora Garner, que fue la que estuvo asesorándome lo de la tesis de maestría y la que patrocinó mi tesis de maestría, y ella está encargada desde hace varios años de la maestría en ciencias forenses en la Universidad de Alabama en Birmingham. Sí, y así aparecen los demás ahí en esa página de la FEPAC. En 2020 sale esta publicación de este Journal de Forensic Science Review, escrito por la doctora Garner, sobre los programas de veterinaria en los Estados Unidos, y existen por lo menos, hasta 2019, que es hasta donde hicieron la publicación, 50 programas acreditados, 37 colegios y universidades de los Estados Unidos y una de Canadá, hasta ese momento. Son de licenciatura y de maestría. No hay ningún programa acreditado de doctorado. Hacer un programa de doctorado requiere, y eso porque a mí me lo comentó directamente en 2010 la doctora Garner, y de vez en cuando le escribo para ver cómo va el estatus. Primero tienen que llevar esto ante la junta, ante el board de los directores del sistema de universidades de Alabama. ¿Sí? Una vez que ellos ya vieron que es factible, se lo mandan al Comité de Educación Estatal. Si pasa el Comité de Educación Estatal, entonces ya lo mandan al federal o se lo mandan a la FEPAC para que pueda entonces llevarse a cabo. Ese proyecto lo tienen desde antes de 2010 y no lo han logrado. Sí, es complicado hacer esto. No es tan fácil tener un programa de doctorado. Si lo van a hacer, pues lo van a hacer bien. ¿Sí? Entonces, nada más para que se den una idea de cuál es el proceso de acreditar a alguien hablando de ciencia forense. ¿Sí? Todavía no llegamos a veterinaria forense. ¿Sí? Y obviamente, bueno, al obtener un posgrado, pues hay ascensos en los sistemas, pues en este caso, pues los laboratorios forenses que hay a nivel estatal y a nivel de los condados, ¿sí? A nivel de ciudad. Esto llega a ser posible obteniendo un grado. La maestría es un requisito para ser promovido. Los grados de técnico no pueden aplicar para lo que son plazas de dirección o de liderazgo, ¿sí? Entonces tienen ciertos requisitos para esto. Si alguno tiene un bachelor, bueno, puede hacer algunos otros cursos y obtener después ser candidato a la maestría. Bueno, para hablar de educación, primero necesitan saber qué quieren estudiar, criminología o criminalística, ¿sí?
porque vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, aquí tenemos lo que son los programas de educación en México y en Canadá. Es del volumen 33 de Forensic Science Review. Aquí yo participo con la doctora Garner, ¿sí? Y con Staton Vega. ¿Sí? Este salió a principios de este año, trabajo para ver los programas tanto en México como en Canadá, nada más de ciencia forense o los relacionados con ciencia forense. Había que eliminar muchos de criminología y también les doy algunos detalles sobre esa publicación. Bueno, criminología es la ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión. Esta definición salió de la RAE. Las ciencias asociadas son derecho procesal, derecho penal, sociología, demografía, etnografía, entre otras. Estamos hablando prácticamente de las cuestiones sociales. Y en el caso de la criminalística es el estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del crimen, que es un indicio, fenómeno que permite conocer e inferir la existencia de uno o de otro no percibido. ¿Sí? Ese es un indicio. Un indicio se va a convertir en una evidencia y una evidencia se va a convertir en una prueba. ¿Sí? Entonces, eso lo veremos en otra plática. Las ciencias asociadas son dactiloscopía, antropología, patología, balística, biología molecular, entre otras. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la educación forense en México? ¿Sí? ¿O qué es lo que se escribió en ese artículo? Aquí empieza muy bien la doctora, fue muy generosa en esta parte, y bueno, es la verdad, ¿no? La educación superior empezó en México en el siglo XVI, a mediados en 1551, antes que las primeras universidades de Estados Unidos y de Canadá, y se empezaron mucho después, pues preparaban a todos a todo su personal, pues en Europa. Sí, pero aquí en México fue que la corona española decidió hacer las escuelas primero. Ahora, de ahí damos un brinco al siglo XX. Y los cursos de ciencias forenses en México son relativamente nuevos. ¿Sí? Sin embargo, hay una gran influencia ¿de qué? De los programas de televisión. Y otra vez tenemos que un gran interés por parte del público. En la actualidad se sabe que la oferta académica es de hasta 400 programas de criminalística y criminología. 400. Y esto lo tengo en un correo de la doctora Garner, y esto ya lo sabíamos varios. 400. Entre licenciatura, maestría y doctorado. Y sí hay programas de doctorado. La vasta mayoría de los programas tienen reconocimiento o validez oficial de estudios de tipo superior que da la SEP, el llamado REBOE, pero muy pocos cuentan con el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, que es el PNPC. Sí, para la mayoría de la gente que son maestros de posgrado, para la mayoría de los egresados con especialidad o maestría profesionalizante, saben lo que es lo del Padrón Nacional de Excelencia. Los que han recibido becas del CONACYT también saben que es el Padrón Nacional de Excelencia. ¿Sí? Entonces, muy poco, y vamos a ver aquí la lista. Aquí tenemos los ejemplos. La Benemérita Autónoma de Puebla, que coordina aquí Jaime Tepos Martínez, ofrece ciencia forense, es un bachelor, ¿sí? Y solamente tiene un registro estatal. Sí, ese sería un ejemplo, ¿no? Y es como está estipulado ahí. Ahora, en este caso, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Forenses tiene maestría, doctorado y una licenciatura. Tienen un registro federal, el REBOE. ¿Sí? Nada más, no tiene posgrados de calidad. Bueno, hasta ahí esa sería una, ¿no? Pasamos a la siguiente hoja. La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene una maestría en Ciencias Forenses, tiene un registro estatal, pero sí tiene PNPC. ¿Sí? Entonces eso es algo muy importante.
aquí destaca lo que sería la UNAM, tiene un bachelor, o más bien una licenciatura en ciencia forense, está auspiciada por la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene 8 semestres de materias y uno para titulación, ¿no? Y pues sí, está muy completo. Si se meten a la página de Ciencia Forense de Facultad de Medicina de la UNAM, fácilmente encuentran la información ahí. Entonces serían ahí. También tenemos que la Universidad Veracruzana tiene una maestría en medicina forense, sería la única maestría en medicina forense que hay a nivel nacional, ¿sí? Y con padrón nacional de excelencia. ¿Cuál fue la diferencia de hacer este trabajo o este artículo de 2021 con respecto al de 2020 que hizo la doctora Garner con los otros autores? La diferencia fue que la doctora consultó la página de la FEPAC y yo tuve que irme a la página de CONACYT a buscarlo uno por uno y poner ahí criminología criminalística y buscar ahí los pocos programas que había de PNPC y los que había con intención de acreditación, ¿sí? Entonces esa fue la gran diferencia y me tuve que ir a páginas de la SEP para ver la oferta académica, que es abismal. Entonces aquí solamente hay muy pocas escuelas de toda la oferta, que es inmensa, ¿sí? A su vez teníamos que compararlo con Canadá, porque eso también es parte de... Los canadienses también son populares estos programas de televisión. Sin embargo, no inició esta explosión de programas académicos, ¿sí? No hay un sistema de acreditación como lo hay en Estados Unidos, ¿sí? Obviamente no hay en México tampoco. Sin embargo, Universities Canada es una entidad muy estricta, ¿sí? Sus criterios de acreditación, por lo que pueden aplicar a cualquier otro sistema como el de los Estados Unidos o como el de Europa. Entonces no se les iban a ir escuelas ahí, como decimos en México, patito, ¿sí? Porque ellos son muy estrictos en cuanto a acreditar escuelas. Entonces, esto no pasó en Canadá. Obviamente sabemos que tienen mucho menos población, pero no hubo la misma necesidad. Obviamente el índice de crímenes en Canadá es mucho más bajo que en México y tal vez eso tiene que ver con la oferta y la demanda. Ok. Ahora, aquí lo que ponen en la parte de Canadá de ese artículo en donde yo participo es un grado de honor o un honor grade. Se espera que incluya cursos más avanzados y que se completa en 4 años. O sea, en este caso, el bachelor o la licenciatura, el honor degree es en 4 años, que sería un tipo de licenciatura, y el bachelor puede ser nada más de 3. Se recomienda el primero para poder tener estudios más avanzados y poder aplicar a puestos mejores, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que aclaran en Canadá. Sí, y esto es un ejemplo de de lo que tienen en Canadá, y en el artículo que se escribió en 2020 solamente tenían un programa acreditado en la FEPAC, ahora ya tienen 2, tienen uno de la Universidad de la Laurentian University en Ontario y tienen otro en la Universidad Tecnológica de Ontario también. Entonces tienen un bachelor de 4 años, también tienen una maestría, entonces pues son 2 programas. También ofrecen algunos estudios la Universidad de British Columbia, bueno, más bien el Instituto Tecnológico de British Columbia. ¿Sí? Entonces, para que vean algunas de la oferta académica que hay de ciencia forense en Canadá. ¿Sí? Ahora, hasta aquí terminamos con lo de ciencia forense en general. Ahora, es preciso comentarles que la gente que está en las fiscalías en México puede y tiene que llevar cursos de al menos 6 meses para poder ser perito, y tiene que pasar exámenes y tiene educación continua. Entonces, al menos de 6 meses a 1 año,
¿sí? Entonces, quiere decir que la persona que está haciendo el peritaje tiene cursos dentro de la misma institución antes de que pueda él hacer algo, ¿sí? Entonces, la mayoría de ellos que van a ser peritos tienen licenciatura, ¿sí? Pero son preparados ahí mismo con cursos de la fiscalía. Entonces, esto ya tiene mucho tiempo haciéndose para que tengan una idea de cómo se preparan también de otra manera a través de las instituciones que imparten justicia. En el caso de la veterinaria forense en México, hay que primero hacer la definición, que es el uso de técnicas de criminalística para resolver los delitos cometidos en contra de los animales. Esta fue la definición que saqué ahora. Y bueno, ¿cuál sería el proceso de formación del profesional en veterinaria forense? Bueno, el idóneo tendría que ser un médico veterinario, si es que va a hacer algo de veterinaria forense. Sin embargo, hemos visto que otros profesionales, biólogos, químicos, pueden participar y entonces, para ampliar un poco más el campo, podemos hablar de ciencias forenses animales, ¿sí? Entonces, pero bueno, el idóneo en este caso para la veterinaria forense es el médico veterinario. Si está acreditado ante el Conservet y tiene estudios de posgrado, es mejor. Si tiene experiencia, es mucho mejor, ¿sí? Entonces ya hablamos de alguien experimentado, ¿sí? Si tiene investigaciones, publicaciones y es capacitador, entonces estamos hablando de un experto. Entonces, esperemos algún día terminar todo este proceso. Y estoy hablando en global, o sea, en global, porque esta es un área que es nueva para todos. Entonces, ahora, ¿con qué profesionales interactúa? El médico veterinario debe de estar preparado para establecer o entender, por lo menos, que tiene que estar interactuando con expertos en genética, odontología, botánica, toxicología, balística, etcétera. Cosas que genética sí ve en la licenciatura, toxicología sí ve en la licenciatura, ve algo de entomología en parasitología, pero dactiloscopía no, ni balística tampoco. Entonces ahí ya es otra situación la que él ve, ¿no? Pero tiene que estar él interactuando y hacer sus redes con estas personas. Odontología, últimamente muchos colegas viven de la odontología veterinaria, hay tanto libros como cursos, hay inclusive hasta laboratorios especializados. Bueno, he visto algunos en el extranjero, tanto de patología como clínicas de odonto en los Estados Unidos, y es una parte interesante porque esto también nos permite ver cuestiones de mordidas y algunas otras cosas. Ahora, el temario, en cuanto a lo que sería la preparación para ver esto de las ciencias forenses animales o la veterinaria forense, pues puede incluir lesiones por arma de fuego, lesiones por punzocortantes, lesiones por golpe contuso, asfixia, ahogamiento, hemorragia y shock, muerte durante los procesos anestésicos, abuso sexual en animales. Personas que tienen alguna parafilia y tienden a acumular animales, perros, gatos, fauna silvestre, acumuladores, negligencia, o sea, que estén maltratando a los animales, pero que no sepan que lo están haciendo. Eso es negligencia. Tráfico de animales, evaluación del maltrato animal en vivo, ¿sí? Radiología forense, fotografía forense, hipertermia, hipotermia, quemaduras, bioterrorismo, escena del crimen, medicina legal, entomología, etología, dictamen forense, cadena de custodia, ética, entre otros. Ahora, los cursos y diplomados son recientes, no tienen mucho tiempo, y bueno, aprovechando que está la pandemia, pues hay algunos ahí disponibles, y hay un boom en cuanto a cursos y diplomados, no solamente en México, sino en América Latina. Hay mucho interés, ¿sí? Y hay que considerar
muchas de las pláticas como educación continua. Ahí esta plática la pueden ustedes considerar como educación continua. Esto es parte de seguir actualizado y de saber que existen estas cosas, ¿no? Ahora, antes de elegir algún diplomado o antes de elegir un curso, pues tienen que saber quiénes son los capacitadores. Sí, si no, pues, ¿cómo voy a entrar a un curso si no sé quién es el que está dando el curso? Este curso, este temario, ¿lo aprobó algún consejo técnico? También tienen que hacer esta pregunta. Los capacitadores tienen experiencia profesional en el área forense. Eso también es muy importante porque he visto algunos cursos y de repente las personas que van a dar hablan de maltrato animal. Estoy hablando de uno en específico, que no está en el área de veterinaria. De repente los que estaban armando este curso de maltrato animal, pues eran de otras áreas, eran biólogos, etcétera. Y pues la verdad es que el programa daba mucho que desear, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si se trata de hablar de maltrato animal nada más porque les gustó y aparte los perfiles profesionales, pues se veían reflejados en el temario. Entonces, la verdad es que no vale la pena ni siquiera hablar del temario porque pues, sí era bastante ridículo. Y bueno, esa es una opinión personal con respecto a ese curso. Estaba fuera del área de veterinaria y sí lo estuvieron ofertando. Y también los capacitadores han elaborado dictámenes, o sea, por lo menos han hecho un trabajo de dictamen. Eso también es importante, porque si no, entonces, ¿para qué me meto si la persona no tiene experiencia haciendo dictamen? Los capacitadores tienen experiencia docente, explicar no es tan fácil, ¿sí? Entonces, también tienen experiencia docente o solamente van a leer las diapositivas, te van a explicar algo, ¿lo entienden? Eso también es importante. Ahora, bueno, hablando de educación continua, ha habido estos cursos, aquí la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, bueno, se crea a raíz de este curso que se dio en el 2019, antes de que nos encerráramos todos, en octubre del 2019, y bueno, eso creó mucha expectación y nos fue bastante bien ahí. Y luego, bueno, nos han seguido apoyando de la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctor Alejandro Enríquez y la doctora Xochitl Zambrano, y se hizo el primer simposio, ¿no? Entonces, esto, considérenlo educación, educación continua, y bueno, aquí participamos varios de la asociación. También se han hecho algunos simposios en el extranjero, en Colombia. Sí, tenemos este workshop que se hizo este año y bueno, tenemos participaciones de diferentes personas. Tenemos a la doctora Ana Bárbaro, que ella es presidenta de lo que sería la UAUFE, que es la Asociación de Mujeres Especialistas en Ciencia Forense. Y bueno, tenemos algunos otros, aquí el caso del doctor René Castro, también participó, él está en Chihuahua Capital, y bueno, participó en este workshop para dar cabida a algunos otros eventos, como en el caso de estos cursos precongreso o preencuentro, ¿sí? Que tuvimos el mes pasado de manera virtual. Entonces tuvimos esto de ciencias forenses animales en Ecuador, toxicología forense. Entonces aquí nos dieron estas pláticas. También conservación de mamíferos terrestres, ¿sí? Y mamíferos marinos. Y bueno, primer encuentro internacional que tuvimos el mes pasado, tuvimos personas de todo el mundo, de Brasil, de Estados Unidos, del Reino Unido, de África, de Europa, y bueno, aquí fue muy grato escuchar a todos los especialistas y pues son personas que se dedican precisamente a esto de las ciencias forenses. Yo la verdad me divertí bastante, aprendí mucho y bueno, sobre todo, pues fue un gran apoyo tener estas pláticas. También hemos estado participando a nivel gremial, a nivel nacional, con lo que sería la federación, la situación de la veterinaria forense en México. Esto se dio el 3 de diciembre del año pasado y vamos a participar en otro foro, en el primer Congreso Veterinario Regional del Norte, para lo que serían los días 25 al 27 de agosto. Esto también va a ser de manera virtual.
y vamos a tener un panel de veterinaria forense. ¿Sí? Entonces, para que lo contemplen, ¿sí? Van a hablar, no van a ser los mismos temas que hemos manejado en otras ocasiones, para que lo consideren ustedes y se metan a ese evento. Es sin costo. Y bueno, tenemos este diplomado que ya sería un estudio más formal, es de 150 horas, parece que lo hacen viernes y sábado, y lo da la federación con diferentes colegas, ¿no? Entonces aquí tenemos este ya inició el 2 de julio, ¿sí? Y lo está auspiciando la federación, el Conservet y la Autónoma de Nuevo León. Por otro lado tenemos de Medicina Forense Veterinaria de la UNAM, que tiene 190 horas, ¿sí? Está dirigido obviamente a médicos veterinarios y bueno, en participamos como la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense y los dos, tanto el diplomado de la federación en lo que es perito en medicina veterinaria, como otro de medicina forense veterinaria, se estuvieron ofertando en la primavera de este año, o sea, por ahí de marzo, abril, entonces más o menos chequen las fechas para el próximo año. Y bueno, son maneras de aprender esto de la veterinaria forense o algo con respecto a medicina legal. Ahora, eso es en cuanto a lo que sería ya sea educación continua, ¿sí? Diplomados, cursos. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el pregrado? A nivel licenciatura, las escuelas donde se imparte la materia o hay algún responsable del área de veterinaria forense son los siguientes: Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de San Luis Potosí, Universidad de Baja California Sur, Universidad La Salle Bajío, Universidad Popular Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahora, ya sea que se dé el servicio al público en casos de maltrato animal, en animales vivos a través de los hospitales veterinarios, o se da el servicio de necropsia o autopsia en los departamentos o laboratorios de patología de las escuelas y facultades. Ahora, la materia como tal es una materia optativa, si es que la hay, ¿sí? Entonces, yo tengo estos datos con base en los colegas que están con nosotros en la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense. Eso no quiere decir que haya otras escuelas, porque hay más escuelas, sabemos que hay más de 50 escuelas de veterinaria en el país que tienen a lo mejor alguna materia de veterinaria forense, y no es que no existan, simplemente no sabemos de ellas, ¿sí? Pero bueno, por lo menos este es el panorama en cuanto a estudios. Yo ya di esta materia, la di como una materia optativa, por lo menos me dijeron que tenía que dar 5 horas y eso hice, 5 horas a la semana, que es lo que me pidieron para una materia de tipo optativo. Entonces, en cuanto a lo que sería veterinaria forense en español, capítulo está en este manual de criminalística que salió el año pasado. Escribo con el doctor Víctor Toledo, con Servio y con Tabitha Wiener. Entonces, salió el año pasado, está en formato en papel y también está en formato físico o también está en formato electrónico. Hay que meterse a la página de Tebar Flores para, si lo quieren adquirir. Me parece una muy buena obra porque maneja muchos aspectos de criminalística y criminología. Maneja fotografía forense, escena del crimen. En castellano me parece muy bien, está muy bien elaborado. El formato que tiene Tebar Flores es bastante fácil de leer. Pues creo que les puede ser de mucha ayuda tener esto. Hay otras obras o hay otros libros, como ustedes saben, de Forensic Science, hay bastante más. Está la iniciativa de un journal, o ya está para salir el Journal of Forensic Science, y de Veterinary Forensic Science, y bueno, ahí pueden ustedes también obtener mucha información con respecto a
las ciencias forenses. Y hay una nota importante o algo que tengo que mencionarles con respecto a la educación de las ciencias forenses. Las ONGs en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, preparan a sus oficiales de policía para reconocer el trabajo animal con 40 horas. ¿Sí? Ese oficial de policía puede ser un exmilitar, ¿sí? Un exmarino, que va un año a la academia y después le preguntan qué es lo que quiere ver, robos, homicidios, tránsito, y algunas personas eligen esto de veterinaria forense o de maltrato animal y les dan 40 horas, ¿sí? Y estas ONGs dan estos cursos de 40 horas, ¿sí? Después de que se gradúan de la academia. Esto es para ser el primer respondiente, para acordonar la zona, para llamar al control de animales, para llamar a un servicio de veterinaria forense, ya sea privado o sea contactar a la universidad local y que se haga esto, contactar al médico veterinario que esté encargado de esta situación en esa localidad, en ese condado. Y lo que muchas veces confunde la sociedad civil, sobre todo en lugares que están fuera de los Estados Unidos o de Canadá o del Reino Unido, por ejemplo, en el caso de México, es que después de que toman estas 40 horas, ya los hacen expertos forenses. Y pues creo que aquí hay una cuestión que sí deberíamos de poner mucha atención y decirles, este curso es para, por lo menos, que hagas la denuncia. No te hace un experto en veterinaria forense, ¿sí? No, hasta donde hemos visto, se requiere ser veterinario para poder dedicarse a la veterinaria forense, ¿sí? Y aquí es donde hay algunas discrepancias con respecto a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales, que por alguna razón tienen algún conflicto de interés con los colegas veterinarios. Pero esto se los hago ver porque de repente nos dicen, es que tomamos un curso en no sé dónde diablos. Y resulta que pues, es este curso de 40 horas que ofrece esta ONG, que tiene mucho éxito y que está muy bien organizada en los Estados Unidos, tiene una réplica en Canadá y tiene réplicas en el Reino Unido. Y bueno, está bien, ¿no? Y está bien para los, ¿qué? Para los oficiales de policías que van a ser los primeros respondientes. Sin embargo, esto no los hace que expertos, porque él lo que hace es acordonar la zona, agarrar su teléfono, hablar del control de animales, hablar a la Universidad de Cornell y resolver su problema ahí en el área de Nueva York, ¿sí? Sin embargo, muchas ONGs quieren ser juez y parte. Y pues la verdad es que no debe de ser. Afortunadamente en México, por lo menos en Ciudad de México, tienen un poco más dividido esta situación, tienen la Brigada Animal, tienen lo que es la Agencia de Atención Animal y tienen ya un poco más estructurado esto. En otras ciudades no lo tienen tan estructurado, ni tienen tanto tiempo dedicándose a esto. Esto requiere recursos, personal, etc. Y si quieren contactarnos, pues estamos en esta página de Facebook, que sería Asociación Mexicana de Veterinaria Forense AC. Y pues gracias por escucharme. Eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Realmente no es mucho material, solamente era decirles una plática así muy, muy leve de lo que sería la educación de ciencia forense en México y bueno, de veterinaria forense en México. Agradezco su atención, agradezco mucho la plataforma, Rubén, y bueno, la siguiente presentación es con fines académicos y se respeta la autoría de los artículos, libros y material fotográfico. Dice el doctor John Cooper, una mejor ciencia dará una mejor justicia.